a mi persona generada por el Ministerio Público. Y ahora me gustaría, si ustedes me permiten, continuar citando las dos leyes que el Ministerio Público utiliza para generar la imputación a mi persona y a un número aproximado de 50 personas para este caso. El Ministerio Público habla y dice que hemos violentado la Ley 1264/98 General de Educación y la Ley 4995/2013 Ley de Universidades. Y quiero referirme, señores miembros, su señoría, lo que habla el artículo 8 de la ley número 1264/98 General de Educación. Las universidades serán, artículo 8, las universidades serán autónomas, las mismas, y los institutos superiores establecerán sus propios estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes y programas de acuerdo con la política educativa y para contribuir con los planes de desarrollo nacional. Esta ley nos recuerda que las universidades y los institutos son instituciones de enseñanza que tienen el carácter de autónomos. En este punto quiero resaltar que el Ministerio Público menoscaba y desconoce la formación de una de las imputadas, diciendo que no tiene nivel académico para fungir de docente en la Universidad Nacional. Y sin embargo, este artículo 8 incluye a los institutos superiores como parte de la enseñanza superior y como autónoma. Quiero recordar igualmente, señor presidente y señores miembros, que la directora general en aquel momento, hoy no sé si sigue siendo, era miembro titular del Consejo Nacional de Educación, porque es miembro nato, porque la ley de la educación superior dice, la ley, de General de Educación dice que forma parte del Consejo Nacional de Educación de nuestra patria al representante del Instituto Superior Público y privado. Entonces forma parte de la educación superior. Automáticamente los egresados de estos institutos deberían ser considerados capaces de formar parte del cuerpo docente de cualquiera de esas instituciones públicas o privadas, porque así lo dice el artículo 8 de la Ley General de Educación. Y vuelvo a ser puntual en esto, porque vamos a leer posteriormente la acusación del Ministerio Público donde menoscaba esa formación académica, porque dice que no tiene esta persona condición para formar parte del estamento docente de la Universidad Nacional. La Ley 1264/98, en su artículo 11, inciso K, dice taxativamente: a efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por educador al personal docente, técnico y administrativo que en el campo de la educación ejerce funciones de enseñanza, orientación, planificación, evaluación, investigación, dirección, supervisión, administración
y otras que determinen las leyes especiales. Por esa misma razón, a través de los tiempos y bajo distintos gobiernos en nuestro país y bajo la administración de distintos ministros de educación, hemos leído y hemos visto que muchos de los administrativos en el Ministerio de la Educación goza de un haber docente, reciben salario dentro de la categoría docente. Y hay miles, de acuerdo a la publicación. ¿Por qué razón? Porque el concepto formal, cuando hablamos de educación, es que dentro de una institución de enseñanza, todas las funciones son en función a la docencia. Porque el objetivo fundamental es la docencia y todo lo que de ella se desprende, tanto de arriba para abajo y de abajo para arriba, es en función a la docencia. Ese es el concepto filosófico de lo que quiere enseñarnos. Un simple ejemplo: la administración de la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde se cuenta con contadores, economistas y vuestros colegas, abogados, forman parte de la cátedra de Administración de Empresas Pecuarias, de Legislación Agraria, de Medicina Legal, porque conlleva el interés en estas asignaturas o en estas materias a enseñar de la necesidad de contar con los conocimientos básicos de esos profesionales. Porque la carrera de ciencia veterinaria es una carrera que necesita de la capacidad holística de varios profesionales. La Facultad de Veterinaria cuenta con abogados docentes, economistas docentes, contadores docentes, veterinarios docentes, químicos docentes, licenciados en geología, la que fue también imputada, licenciada en geología de la materia de suelo, porque tenemos asignatura que se llama praderas y forrajes y suelos. O sea, es común encontrar que un abogado esté enseñando en la Facultad de Veterinaria, y no solamente es auxiliar de enseñanza del abogado, es profesor escalafonado en ejercicio de la docencia, enseñando legislación agraria. El administrativo. La Facultad de Ciencias Veterinarias tiene dos grandes orientaciones: medicina veterinaria y producción animal. La medicina veterinaria se sienta, se estructura en base a laboratorios y al hospital, y ellos necesitan de administradores. El veterinario egresa de la carrera de medicina veterinaria necesitando saber cómo administrar su clínica, cómo administrar su laboratorio. Y los de producción animal igualmente están. Nuestra granja de 30 hectáreas, para su conocimiento y para que lo sepan, tenemos una despensa, un mercadito, y la Facultad de Veterinaria comercializa la leche, los huevos y la carne que producimos: carne vacuna, carne porcina, carne aviar, carne cunícola, y eso se comercializa. ¿Y quién enseña? ¿Quién está en eso? Los economistas, los contadores, inclusive los abogados, para legislar dentro de ese conjunto de actividades. Entonces, los administrativos están trabajando en función a la docencia. El Ministerio Público, con un desconocimiento total de lo que, cómo funciona una universidad, suma su cargo administrativo con su cargo docente, diciendo que eso es irregular, cuando que los cargos docentes son compatibles, y la ley así lo dice. No lo dice Froilán, la ley dice todos los cargos docentes son compatibles con los cargos administrativos. Es lo mismo que yo tenga que cercenarle a ustedes el derecho de ser docente
en sus universidades, que un juez, que un fiscal, que una persona que trabaja en el Poder Judicial no pueda ejercer la docencia. Entonces, este artículo 11 de la Ley 1264 salva esa situación y da la posibilidad para que haya riqueza en el seno de la universidad de todos los conocimientos, para que la formación del egresado sea transversal. El artículo 17 de la misma ley, la 1264, dice: está garantizada para todos la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética. Los docentes participarán activamente en la comunidad educativa. Se entenderá la autorrealización del docente, su dignificación y su capacitación permanente, atendiendo a sus funciones en la educación y a su responsabilidad de la sociedad. En este segundo párrafo, ¿qué es lo que entendemos por esta ley? La carrera docente, porque dice la autorrealización y la capacitación permanente. Y la Universidad Nacional, como una de las pocas universidades de la República, tiene la carrera docente. Vamos a referirnos posteriormente de cuáles son las condiciones, cuáles son los programas y las estrategias que utilizamos en la universidad para que la carrera docente sea realmente válida. Y dice finalmente el tercer párrafo: las autoridades educativas promoverán las mejoras de las condiciones de vida, de seguridad social y salario, así como la independencia profesional del docente. ¿Con qué intención la Fiscalía le acusa de cobro indebido a la persona que percibía un salario por su labor dentro del ámbito docente? Lo maltrata, lo acusa, y a la mayoría de las personas que no quedaron como funcionarios de la facultad, gracias al Ministerio Público, quedaron sin trabajo aproximadamente por 3 años, porque estas personas no pudieron lograr acceder a ningún trabajo, porque cuando se le pedía sus antecedentes judiciales era tan cargado ese antecedente de hechos, que muchas personas de los que no permanecieron en la universidad, que fueron obligados a renunciar por muchos motivos, no por motivos legales, ni éticos ni morales, sino sabíamos perfectamente que ese momento que vivíamos, que fue de público conocimiento nacional e internacional, la sumatoria de los hechos, de la presión de la Fiscalía, de la prensa y de sectores interesados, hicieron que ese ambiente haya sido una de las peores vividas en 100 años de la Universidad Nacional. Eso es lo que habla con respecto a quienes pueden ser considerados docentes. Cuando hablamos de la sección sexta de la misma ley, habla específicamente de la educación superior. La ley 1264/98, en su artículo 47, dice: la educación superior se ordenará por la ley de la educación superior y se desarrollará a través de universidades, y vuelve a repetir, en institutos superiores y otras instituciones de formación profesional del tercer nivel. Vuelve específicamente a incorporar a los institutos superiores y agrega el artículo 47 a institutos de formación profesional del tercer nivel. Y finalmente, el artículo 52 de la misma ley: el ejercicio de la profesión docente se regirá por las normas de la presente ley y por la del Estatuto del Personal de la Educación en la universidad.
El Ministerio Público trata al Estatuto de la Universidad Nacional como si fuera que tiene un solo artículo. Quiero continuar agregando la ley utilizada por el Ministerio Público y repetitivamente en todos los casos. Repetitivamente en todos los casos. La ley 40, la famosa ley 4995/2013. Porque hemos estado más de 2 meses en la cárcel, habiendo, según el Ministerio Público, violentado la ley 4995/2013 de Educación Superior. Y la fecha, no sé si los números, porque siempre hemos aprendido que estos números son árabes y quizás no se haya entendido muy bien, porque yo fui imputado y enviado a la cárcel por hechos del 2011 al 2015. Y aquí está en el documento de la Fiscalía, 2011 al 2015. Sin embargo, la ley que fue utilizada como ley de cabecera para mi imputación es la de 2013. Dice el artículo 3 de la 4995. Son instituciones de educación superior las universidades, los institutos superiores, los institutos de formación profesional del tercer nivel. Estos últimos comprenden los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales. Yo quiero puntualizar lo que dice el artículo 3 y que no leyó el Ministerio Público cuando imputó a la persona egresada. Dice Instituto de Formación Docente. Esta persona tenía su formación docente dentro del ámbito de la docencia. En verdad quiero ser más claro en este punto. El Ministerio Público imputa a 2 personas egresadas de este Instituto de Formación Docente. A una rápida e inmediatamente la liberaron. Tiene su término jurídico, por favor, como cuando está liberado. Sobreseída libremente. Esta fue sobreseída inmediatamente. Sin embargo, la otra permanece imputada. Artículo 8. El Consejo Nacional de Educación Superior estará conformada por los siguientes miembros. Artículo 8 de la Ley 4995. Inciso G del artículo 8. Un director general representante de los institutos superiores del sector público. Lo que había hecho notar, y soy un poco repetitivo, porque también el Ministerio Público es tan repetitiva en todas las hojas de acusación. Repite y repite y repite sobre lo mismo hecho. Entonces aquí le hago notar que un director general representante de los institutos superiores es miembro titular del Consejo Nacional de Educación Superior. Lo raro sería que el director es miembro titular, pero sus egresados no tienen derecho a ser considerados de formación universitaria o de tercer nivel. Artículo 33 de la misma Ley 4995. La autonomía de las universidades implica fundamentalmente lo siguiente. Inciso A. Ejercer la libertad de enseñanza de la cátedra. No sé a qué le llama asignatura, a qué le llama cátedra, a qué le llama docente, a qué le llama profesor y a qué le llama maestro al Ministerio Público. Porque si nosotros hacemos un análisis de los últimos estudios sobre la función, uno de los autores españoles reconocidos dice: no todos los docentes alcanzan a ser profesor, ni todos los profesores es educador,
y no todo educador logra ser maestro. De ahí la validez de preguntar, ¿quién es maestro? ¿Quién es educador? ¿O quién es profesor? Cada mente podrá tener una respuesta, dice este señor. Entonces, el Ministerio Público confunde docente con profesor y maestro. Y le voy a dar ejemplo. Una de las imputadas tiene el cargo de docente técnico. Hoy, actualmente, esta persona, gracias a Dios, es una de las mejores funcionarias del rectorado de la Universidad Nacional y recientemente nombrada jefa de uno de los departamentos. Esta persona fue imputada, ¿por qué? Porque dice que no entraba en aula. Dice que no hay registro de ella de haber dado clases en aula. Y su cargo docente técnico. La falta de lectura del Ministerio Público del Estatuto de la Universidad Nacional no se dio cuenta que el cargo de docente técnico no forma parte de la lista de docentes en la Universidad Nacional. Después voy a dar lectura cuáles son los cargos considerados docentes. Y el docente técnico en la Universidad Nacional no entra en aula, pero sin embargo fue imputada, obligada a devolver dinero porque no entró a dar clases. Inciso G del artículo 33: elaborar y reformar sus propios estatutos, los cuales deben ser comunicados al Consejo Nacional de Educación Superior. Fiel a este inciso, la Ley 4995 se promulgó, se sancionó en el año 2013. Inmediatamente el 30 de septiembre del 2014, la Universidad Nacional se propone, se dispone y sanciona y aprueba su nuevo estatuto, ya lógicamente acorde a la Ley 4995. Porque quiero darle un historial aquí un poco para colaborar en este juicio. Varios proyectos fueron presentados al Parlamento con respecto a proyectos de leyes de educación superior. Varios proyectos. Quiero atreverme a decir con perfiles inclusive políticos. Sin embargo, la propuesta, el proyecto presentado por el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica es la Ley 4995. Estas tres instituciones se juntaron a trabajar con el Parlamento y esa ley. Y los que fuimos autoridad de la Universidad Nacional conocemos muy bien la Ley 4995 y el alcance de los artículos referente al campo de la docencia. Por ello que no perdimos tiempo. Se sanciona la Ley 4995, Ley de Universidades, en el 2013, finales casi del 2013, y ya en el 2014 la Asamblea Universitaria, la máxima autoridad de la Universidad Nacional, sanciona su nuevo estatuto, coincidente con el inciso G del artículo 33, elaborar y reformar sus propios estatutos. Inciso K, establecer de acuerdo con los estatutos el régimen de acceso. Quiero puntualizar aquí, respetables miembros de este tribunal, establecer el acuerdo de los estatutos del régimen de acceso, permanencia y promoción de los educadores e investigadores del nivel superior, valorando preferentemente la calificación académica, los méritos y competencias de los postulantes. Y este inciso K es lo que largamente el Estatuto de la Universidad Nacional
lo establece, que después vamos a dar lectura. Artículo 39 de la ley 4995, que es tan utilizada en todas las páginas. Mis respetables señoras y señor presidente va a encontrar en la acusación de la Fiscalía. Artículos 38 y 39. 38 y 39. Todos fueron imputados los referentes a la docencia a través del artículo 38 y 39. Fueron los dos únicos artículos leídos por el Ministerio Público. Dice: la carrera docente y de investigador en la educación superior estará establecida en los estatutos y cartas orgánicas y reglamentos de las instituciones, en todos los casos el acceso al ejercicio de la docencia. Yo quiero puntualizar la palabra ejercicio a la docencia, porque si ustedes leen el estatuto, en varios artículos van a encontrar la palabra ejercicio de la docencia. Y la investigación se dará por concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes, en el que se valora preferentemente la producción científica, el grado de actualización de sus conocimientos y su competencia y su experiencia profesional, y se garantiza la libertad de cátedra. Si uno lee este artículo, vamos a tener serios problemas en la universidad de acuerdo a cómo lo interpreta el Ministerio Público. Porque cuando se lee un solo artículo o dos artículos de decenas de artículos que tiene la ley 4995, y cuando no se lee la intención de los capítulos de cada ley, vamos a chocar con graves problemas que ponen en peligro inclusive la vida moral, ética y integral de las personas, que es lo que hizo el Ministerio Público. ¿Por qué razón? Quiero decirles respetuosamente que la Universidad Nacional tiene hasta el 2015, hoy no sé, aproximadamente 9.000 cargos docentes. 9.000 cargos docentes. ¿Cuántos reúnen condiciones del artículo 39 y 38 que utilizó la Fiscalía? Un poquito más de 3.000 señoras y respetable presidente, un poquito más de 3.000. ¿Quiénes son los 3.000? Quienes pasaron por concurso de títulos, méritos y actitudes, porque reúne la condición que dicta el artículo 38 y 39. Y los casos 6.000, los casi 6.000, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los casi 6.000? Tendríamos que imputarle también, teníamos que obligarle a las 6.000 personas a entrar en clase, a dictar clases, porque es tan pobre el concepto del Ministerio Público que llama a educación a dar clase. Imagínense, porque no se entró a clase, está imputado. Y olvida el Ministerio Público la estructura de la Universidad Nacional y responsabiliza a personas que no tienen el poder de haber nombrado, asignado o decidido cómo cree el Ministerio Público. Y aquí en esta parte, cuando hablamos de artículos 39 y 38, necesitamos obligatoriamente hablar de la estructura de la universidad. ¿Cómo hace que ese artículo 38 y 39 se lleve a la práctica? El Estatuto de la Universidad Nacional, ya saliendo de la ley 4995, genera su gobierno, y la máxima autoridad es la Asamblea Universitaria. La máxima autoridad no es el rector de la universidad, es la Asamblea Universitaria. Ahora, ¿quién lo preside? Lo preside el rector. Pero, ¿quiénes son los miembros de la Asamblea Universitaria? La Universidad Nacional
tiene 12 unidades académicas, 12 facultades. Las 12 facultades, a través de sus representantes, integran la Asamblea Universitaria. Hasta el 2015 teníamos 62 miembros. 62 miembros. Rector, vicerrector. Y 5 miembros por cada facultad. 3 docentes, ahí vuelvo a repetir, en ejercicio de la docencia. 3 miembros en ejercicio de la docencia. ¿Qué significa en ejercicio de la docencia? Ser profesor escalafonado, ser profesor titular, adjunto o asistente. Un egresado no docente por cada facultad y un estudiante por cada facultad, 60 miembros. Y esa organización, que es la máxima autoridad, es la que establece la política educativa, es la que hace valer las decisiones con respecto al artículo 38 y 39, es la que va a reglamentar cómo acceder y permanecer en los cargos docentes. Por debajo viene el rector y por debajo del rector vienen los consejos directivos de las distintas unidades académicas. Y cada unidad académica tiene 2 autoridades para controlar las funciones de quienes trabajan en la Universidad Nacional. Recursos humanos para los administrativos y la Dirección General Académica para las actividades docentes. ¿Por qué? Un segundito. Sí. Pero hay que preguntar. Ahora incentiva una cosa, siempre nos damos un momento de preguntar. Entonces respeten invirtiendo toda esa gente y la conciliación que tomamos cuando combinamos el 8 de abajo y la revisión. Sí, demasiado acelerada esa chica. Bueno. ¿Puede continuar, señor presidente? Sí, gracias, presidente. El Ministerio Público, cuando habla del artículo 38 y 39, lleva a un solo artículo del estatuto que se refiere y coincide con el artículo 38, que son las definiciones de cuáles son los requisitos para ser docente en ejercicio de la docencia. El concepto de ejercicio de la docencia da varias características al docente. Estar en ejercicio de la docencia significa que uno es profesor asistente, adjunto o titular. Son los que están obligados por estatuto a administrar la cátedra, a dictar clases, a estar en las mesas examinadoras, es decir, quien puede calificar a un estudiante. Un auxiliar de enseñanza no puede calificar a un estudiante, no puede poner nota. Solamente un profesor asistente, adjunto o titular. ¿Por qué razón? Porque quienes
aprobaron a través de un concurso público de títulos, méritos y aptitudes y por oposición, que es lo que el Ministerio Público le acusa a los imputados de no reunir esas condiciones, cuando ellos automáticamente obviaron los artículos del estatuto que hablan de las otras formas de ejercer la docencia. Y los responsables, ya que la imputación, cuando nosotros leemos, es tan seria la acusación, y dice, en primer lugar, la primera acusación, en la primera línea, se sustenta entre otros en la resolución número 2254/2014 de fecha 2 de octubre, dice el Ministerio Público, por la cual equipara la docencia a los cargos previstos en el anexo del personal del rectorado de la UNA. Según la Fiscalía, la mencionada resolución fue dictada, dice la Fiscalía, con el fin de dar validez a los nombramientos irregulares en su carácter de decano y luego como rector. Imagínense de que el rector haya sancionado un reglamento para violentar los distintos artículos del estatuto para nombrar personal dentro del régimen docente, y lo más risible que escribe la Fiscalía es que va a tener efecto retroactivo. Sanciono un reglamento en el rectorado para limpiar los hechos bochornosos que hice como decano en la Facultad de Veterinaria, cuando que el rectorado, de acuerdo al gobierno de la Universidad Nacional, no tiene facultad en el campo de la docencia en ninguna de las unidades académicas. El rector no tiene autoridad en ninguno de los niveles de la docencia. Por eso es importante hablar de la estructura. Por eso yo le decía, la asamblea universitaria por encima, la máxima autoridad. Después viene el Consejo Superior Universitario. Ni aún el rector está por debajo de la asamblea. Está el Consejo Superior, luego viene el rector. ¿Y qué pasa con el Consejo Superior? Es el nivel que nombra profesores en ejercicio de la docencia, titulares, adjuntos y asistentes. No nombra el rector. Es decir, ¿cómo yo voy a redactar un reglamento para que pueda reglar hechos irregulares en épocas anteriores del 2011? Porque la acusación es 2011, 2012, 2013, 14 y 15. Yo dicto en el 2014 para limpiar hechos del 2011. Una interpretación, con todo respeto, descabellada. Y atribuciones y deberes del Consejo Directivo. No leyeron el artículo 32. El Consejo Directivo de cada unidad o facultad de la UNA está constituido por el decano, 5 profesores escalafonados en ejercicio de la docencia. Habla claramente, para ser miembro del Consejo Directivo tiene que ser asistente o adjunto o un titular, 2 graduados no docentes y 3 estudiantes. Estas personas son los que evalúan para el nombramiento de los cargos docentes que corresponden al Consejo Directivo. ¿Y cuáles son los cargos? Encargados de cátedras, docentes libres, profesores contratados y auxiliares de la enseñanza. Y la atribución de ese Consejo Directivo es el nombramiento de estos profesores, no el decano, no el decano. Y posteriormente, la acusación de la Fiscalía habla en otro apartado: los nombramientos firmados consisten en otorgar rubros docentes a personas sin que medie concurso público de oposición y en algunos casos sin tener siquiera título de grado, y menciona además como sustento de lo establecido en la ley 49/95, que no tiene nada que ver
con lo que establece el Estatuto de la Universidad Nacional en el nombramiento de los auxiliares de la enseñanza. Y es importante desarrollar en este punto, yo no sé si el Ministerio Público conoce de cómo se llevan a cabo los concursos de títulos, méritos y aptitudes en la Universidad Nacional. Estas 3.000 y un poco más de personas que son asistentes, adjuntos o titulares en la universidad pasaron por un concurso cuando el consejo directivo, no el decano, el consejo directivo llama a concurso de títulos, méritos y aptitudes para una asignatura en un cargo vacante. ¿Y cuándo podemos concursar? Cuando hay vacante en profesor asistente, adjunto o titular. Y se presentan los candidatos y habla de títulos. Tiene que tener título de grado, o licenciado, o abogado, o veterinario, o economista, o contador, o egresado de una de las unidades académicas de cualquiera de las universidades públicas o privadas. Tiene que tener un título de grado. Mérito. ¿A qué le llaman mérito? A lo que pudo haber hecho en su historial de vida profesional en la especialidad que exige la asignatura en cuestión. Esos son los méritos. Si yo voy a concursar para asistente de la cátedra de cirugía o técnica operatoria, tengo que ser reconocido en ese ámbito, haber hecho cirugía, haber sido auxiliar de la enseñanza, haber sido docente libre o contratado en esa especialidad. Si yo quiero ser profesor de legislación agraria, de medicina legal, difícilmente compita con un abogado porque su mérito es el conocimiento de las leyes. O si voy a hacer concursar en una asignatura, patología porcina, mis méritos tienen que demostrar fehacientemente que habré estado 3 a 5 años trabajando como auxiliar de enseñanza. ¿Y quiénes son los auxiliares de enseñanza? Artículo 69 del Estatuto de la Universidad. Lo que el Ministerio Público pasó de largo y ni siquiera lo leyó. Y si lo leyó, ¿cuál es su intención de obviar el artículo 69? ¿Cuáles fueron las intenciones del Ministerio Público? El artículo 69, porque ¿por qué digo auxiliar de enseñanza, respetables miembros de este tribunal? Porque en la prueba que arrima la Fiscalía, las personas fueron nombradas como auxiliares de la enseñanza. No dice en la hoja de resolución firmada por el decano que fue nombrada la persona como asistente, como adjunto o como titular. Dice claramente nombrado como auxiliar de enseñanza o en función a la docencia. ¿Y qué dice el artículo 69 del Estatuto ya renovado y ajustado a la Ley 4995 y comunicado al Consejo Nacional de Educación y aprobado este estatuto por el Consejo Nacional de Educación? Dice el artículo 69: las facultades podrán designar a los auxiliares de la enseñanza que sea necesario de acuerdo con las modalidades de cada asignatura y este estatuto. Párrafo segundo: la designación podrá recaer en estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y egresados universitarios. ¿Le parece a ustedes, aunque haya sido un estudiante de 5, calificación 5 absoluto, reuniría las condiciones del artículo 39, 38 y 39 citado por el Ministerio Público? Un estudiante es científico, un estudiante tiene méritos académicos para concursar en un concurso público de oposición para formar parte de esa cátedra, para formar parte de esa asignatura. No puede. El estudiante hace mérito para luego en el futuro, cuando egrese, continúa como auxiliar de enseñanza.
y esos méritos le servirán para que mañana pueda concursar. ¿Y quiénes son nombrados? No importa, sea estudiante de veterinario, de contabilidad, de derecho o de comunicación, porque en comunicación también, como asignatura de la carrera, tenemos personas egresadas del Instituto Superior de Enseñanza, forman parte de la asignatura de comunicación. Tenemos asignatura que se llama uso de biblioteca, porque eso es obligatorio, porque cuando mañana egresemos, el primer paso para el trabajo de investigación es la revisión bibliográfica, y somos ayudados, formados y trabajados por las personas especialistas en bibliotecología, y son nombrados profesores en función a la docencia. Si nosotros miramos la planilla, si nosotros recurrimos a la planilla de sueldo, no hay discriminación en la planilla, no dice profesor titular, no dice profesor adjunto, ni asistente, ni encargado de cátedra, ni auxiliar, dice profesor, simplemente profesor. Y en las resoluciones se distinguen las personas y se le asigna el rubro vacante. A veces es poco, a veces es mediano, nunca es mucho en la docencia universitaria. Y ese concurso de títulos, méritos y aptitudes convoca el consejo directivo. Vuelvo a hablar del concurso, que el ministerio exige al auxiliar de enseñanza de concursar, pero un concurso de títulos, méritos y aptitudes. El estudiante no tiene título, y dice en la acusación no tiene título, pero lógico, si es estudiante no tiene título, es estudiante. No tiene, dice, el nivel académico y lógico que no tiene nivel académico si está en formación. Quizás en esa asignatura que fue nombrado auxiliar tenga la máxima calificación, pero haber aprobado la asignatura. ¿Y cómo llega a ser auxiliar? Pedido por el propio jefe de cátedra, puede pedir personalmente el estudiante, o puede el consejo directivo nombrarle, seleccionarle como auxiliar de enseñanza. Títulos, méritos y aptitudes. La parte de aptitud, ¿qué es? ¿Qué es lo que se juega en aptitud? El candidato a ser profesor asistente debe dictar una clase de 40 minutos, ni menos ni más. También se califica la utilización del tiempo. ¿Y qué tema? El tema se sortea 24 horas antes. Se le entrega al candidato y viene a dar clase. Ese es concurso de títulos, méritos y aptitudes. Ese asistente que gana, usando la palabra común de ganar, pero en términos académicos, aprobar el concurso, permanece en su cargo 3 años como asistente, dice el estatuto. 3 años. Después de 3 años, esa persona que concursó solicita permanecer como asistente, o si en esos 3 años haya ganado, por ejemplo, la capacidad de haber hecho un trabajo de investigación que es suficiente tiempo, 3 años, se anima, se desafía a concursar en el siguiente escalafón, profesor adjunto. Y si llega a aprobar, permanece 5 años, pudiendo ser en 5 años reelecto por otros 5 años más. Y si ese adjunto se gana la confianza del estamento estudiantil, del estamento docente, concursa para ser profesor titular. Pero ahí las exigencias. Y el Ministerio Público no leyó un solo artículo del estatuto, no leyó el artículo 48, 53, 54, 55, 56, 57. Estos artículos son tan claros. No hay nada que discutir, no hay nada que escudriñar, como dice la palabra, que la palabra hay que escudriñar para entender. Acá ni siquiera es necesaria escudriñar, porque habla de los concursos y de quiénes pueden concursar, a lo que se refiere el Ministerio Público, y no así el auxiliar de enseñanza ni en función a la docencia. Cuando hablo de función a la docencia,
vale la pena destacar y leer en el estatuto del artículo 48, que también pasó de largo el Ministerio Público. Un segundito, señor. Sí. Sí, pero también vamos a hacer sí, ahora yo voy a esperar. Sí. No, 2005. ¿Puede ir cerrando por hoy su idea? Sí. Si quiere cerrar acá o si quiere continuar un poco para cerrar la idea. Voy a continuar un poquitito, Sí, les para ruego cerrar. unos minutos y cierro esa Nosotros parte. después vamos a continuar Sí. el lunes 20. A las 8 de la mañana, ese día ya vamos a disponer de toda la mañana para que usted concluya su declaración y avanzar en el juicio. Sí. Entonces, el lunes 20 ya disponemos de todo el día para realizar este juicio. En atención a que ya el día de la fecha vamos a culminar con el otro juicio muy extenso que estamos haciendo y durante la semana iremos culminando los demás. Entonces, yo creo que si le doy unos 5 minutos aproximadamente para ir cerrando la idea por hoy. Muy bien, presidente. Rápidamente, el artículo 48. La carrera docente y de la investigación en la educación superior en la Universidad Nacional de Asunción será reglamentada en cada unidad académica. Reglamentada en cada unidad académica, garantizándose la libertad de cátedra. ¿Y quiénes son docentes? ¿Quiénes son docentes? Son docentes de la Universidad Nacional de Asunción los profesores escalafonados. De lo que el Ministerio Público habla, de quienes tienen que tener el nivel académico, solamente los profesores escalafonados. Y pongo como ejemplo, el profesor titular generalmente es el que tiene el título máximo. ¿Y a quién le llamamos título máximo en la universidad? Uno egresa a los 4 años, a los 5 años, o como en el caso de ustedes, los abogados, a los 6 años. Se reciben de abogado, ese no es el título máximo. Después hacen de acuerdo a la legislación mundial o internacional o regional. El segundo grado es la maestría. Hace una maestría en un tema y luego se hace el doctorado. Y pongo ejemplo, fue mi profesor jefe de cátedra porque tenía un máximo título, egresado de una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Y voy a pedirle permiso para citarle al padre de mi defensa, al profesor doctor Juan Francisco Villalba, uno de los primeros titulados en la Universidad de Colorado en los Estados Unidos. Y nadie podía ganarle en un concurso por oposición. Entonces la palabra oposición no se da siempre. Por eso que hay que interpretar muy bien eso. Porque vamos a suponer que venga un título máximo de una de las grandes universidades y que uno le obliga a que tenga posición. ¿Quién se va a oponer con él? ¿Quién va a competir con él? No se puede. Por eso, de acuerdo, hay que entender muy bien. El adjunto, más o menos, puede competir. Pero el que más compite es el asistente. Porque cada asignatura tiene varios auxiliares de la enseñanza. Y entre ellos se compiten para ganar el escalafón. Luego, el párrafo 3, que tampoco leyó el Ministerio Público. Yo sé que los actuales fiscales heredaron una carga pesadísima, porque ya no están aquellos que escribieron la acusación y quienes fueron quienes obviaron totalmente. Y uno se pregunta con qué intención lo habrá hecho. La renuncia del rector, vicerrector, 7 decanos, 7 vicedecanos y el pleno de los consejos directivos. Un golpe de Estado, tenerle ahí, porque con el jaque renunciaron todos. Y se terminó, hubo paz. Porque cuando hablamos del estatuto nuevo de 2017, se copia la copia fiel de este estatuto, ya lo había dicho en la declaración anterior.
Termino diciendo el párrafo 3 y ahí concluyo, presidente. Serán equiparadas a la docencia los cargos determinados por este estatuto, por el Consejo Superior Universitario o por los consejos directivos de las distintas facultades homologados por el Consejo Superior Universitario para ejercer. Ahí copia un poco lo que dice la Ley General de Educación, la 1264, copia prácticamente taxativamente. Dice, para ejercer, dirigir, orientar, coordinar, evaluar o supervisar la docencia o actividades afines en las unidades designadas en función a lo establecido en el estatuto. ¿A qué llamamos actividad afín? Al conjunto de personas que sostiene esa asignatura. Voy a volver a poner el mismo ejemplo del padre que era profesor de patología, enfermedades porcinas y producción porcina. La actividad afín es la persona, el paratécnico que vive en la porqueriza, que está 24 horas, porque tiene que parir esa marrana, ya lo dije en una oportunidad. No es el profesor titular, el máster o el PhD que duerme con la marrana. Duerme en personal, no es administrativo, no es el que limpia la porqueriza, el que manguerea la porqueriza y el que junta la materia fecal de los cerdos para hacer gas o para hacer abono, sino el que cuida. El ordeñe en la asignatura de producción de leche. ¿A qué hora se ordeña la vaca en la facultad de veterinaria? A las 4 de la mañana. Y el ordeñador lo hace de manera no manual, es mecánico, es un paratécnico que conoce toda la infraestructura y debe cuidar la sanidad de la teta de la vaca. Y disculpe que use ese término porque así se llama, no puedo llamarlo de otra manera. El pezón de la mama tiene que sanitarse, higienizarse primero, luego instalar y luego volver a higienizar, después cuidar, diagnosticar y comunicar al jefe de cátedra si uno de los cuartos, porque tiene 4 tetas, uno de los cuartos está enfermo, o 2, o 3, o ninguno. Ese es para técnico, ese es en función a la docencia, y a eso se refiere el artículo 48. Y a esa persona se le asigna también un cargo docente. No entró por títulos, méritos y aptitudes de esa persona, pero es una de las personas más importantes de la cátedra, porque con ello hace la pasantía semanal los estudiantes, ni siquiera con el profesor, porque es el que más conoce en la práctica, no en la ciencia, no en la estructura fundamental de la anatomía, ni de la fisiología de la mama, ni de la teta, pero conoce. En la división aviar, donde se produce huevo y carne, ¿quién selecciona los huevos en su tamaño? Él diagnostica, el que mira en el aparato para ver si el huevo es sano o no. Es el jefe de cátedra, él, la persona en función a la docencia que trabaja con el estudiante. Y ahora por orden judicial, eso vamos a eliminar todo. Depende de este, no quiero liberarme, no quiero absolutamente comprometerle a esa persona, pero el dictamen, ahora termino diciendo, en el año 93-94, el hijo de un senador reprueba en una carrera de la Universidad Nacional y judicializa su aplazo y demuestra que el tema de examen no coincidía con el contenido programático de la asignatura, y sale la sentencia diciendo que se le ponga mínimo 2 y máximo 3, y en el certificado de estudio de este profesional egresado a la Universidad Nacional, ¿sabe qué dice? Por orden judicial 2, pero en el certificado de estudio por orden judicial 2. Con este sistema de no leer los artículos y meterlo todo en una bolsa común a lo que recibe remuneración como profesor, que es una denominación. Si ustedes me preguntan, usted que fue 23 años decano de veterinaria y 1 año 4 meses como rector, pasé por varias administraciones del Poder Ejecutivo. Comencé con el general Rodríguez y terminé
con el presidente Cartes. Cada periodo legislativo para aprobar el presupuesto de la Universidad Nacional, lo primero que te decía la Comisión de Presupuestos y Hacienda, no se permite creación de cargos, solo crecimiento vegetativo, solo crecimiento vegetativo, no hay creación de cargos administrativos. ¿Y qué hizo la universidad? Los cargos transformó en profesor. Y la denominación de docente técnico ustedes van a encontrar en las 17 administraciones. ¿Y qué significa docente técnico? Es una mixtura, no está en la lista, en el estatuto usted no va a encontrar, ustedes no van a encontrar en el estatuto que forma parte de los dos grupos, porque el estatuto habla de dos grupos de profesores, escalafonados, titular, adjunto y asistente, y de categorías especiales, que son los auxiliares de enseñanza, contratados, docentes libres y virtual. ¿Por qué? Porque la ley 4995 habla del profesor virtual y ya en el 2014 nosotros adecuamos y ampliamos y agregamos en la lista de categorías especiales al profesor virtual. Y usted le va a encontrar en la planilla de Juan Francisco, profesor, Froilán, profesor, todos son profesores, y ya, pero la resolución lo discrimina, y la resolución del Consejo Superior o la resolución del Consejo Directivo, no la resolución del decano ni del rector de la universidad. Firmamos porque es un cuerpo colectivo y preside el rector o preside el decano. Entonces, aquí paro, respetables sus señorías de este tribunal, para continuar después. Lo último que leí fue el artículo 48, porque posteriormente me quiero referir al artículo 53, 54, 55, 56, 57 y lo que siga. Y también llamar la atención, vuelvo a repetir, fui imputado y enviado a la cárcel por la ley 4995, haber violentado desde el 2011 al 2015 por una ley de 2013, cuando que en su artículo 93 y 94, 93 y 94, ¿qué dice el 93? Que las unidades académicas y las universidades tienen 2 años para adecuar su estatuto a la nueva ley. El 94 no le dio tampoco el Ministerio Público. El 94 le dice: la ley 136/93 seguirá siendo utilizado mientras cuando no colisione con un artículo de la 4995 hasta que se adecue totalmente. O sea que seguía la ley 136/93 en vigencia. ¿Y en qué no colisiona la 136 con la 4995? En el capítulo de docentes. No compite. Absolutamente no colisiona. Gracias, presidente. Muy bien, entonces tomamos nota donde terminó la aclaración por hoy. Procedimos el 20, que el lunes a las 8 horas, ya vamos a disponer de ese día completo para continuar con la declaración del señor Froilán. Doctor, su cliente había manifestado que iba a declarar más adelante. Entonces, una vez que declare el señor Froilán, ya podríamos empezar a introducir las pruebas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente el día 20. Vamos a continuar con la declaración del señor Froilán, que capaz se extienda todavía. Entonces, para no citar a algún testigo para que no venga, digamos, y no se le pueda tomar. Al culminar la declaración del señor Froilán, vamos a introducir pruebas documentales. ¿Sí? Y después sí ya empezamos con las testificales. Lo que no quiero es traer testigos y que ese día al final nos explayemos mucho todavía con la declaración del señor Froilán y que esa persona tenga que volver otro día. Entonces, para que vayan preparándose en la defensa, culminamos la declaración y ya empezamos a introducir las pruebas documentales. Sí, doctor. Sí, quería hacer una pregunta así como empezamos la otra vez de juicio oral y dio ya tentativa de día para hacer el juicio. Sí. Aparte de ese día 20 hay otros. Les doy las fechas ya.
tenemos que tener en cuenta que aquí se presentó una excepción de inconstitucionalidad que se está tramitando, por eso no hacemos el juicio días de seguido, ¿verdad? Estamos dando un poquito de tiempo respecto de que la excepción llegue a la corte y que luego se tramita. Entonces, los días por ahora van a ser un poquito de distancia entre los días por esa razón, ¿verdad? Solamente pues, entonces, las fechas van a ser el 20, después vamos a continuar el viernes 24 a las 8 horas nuevamente, y después vamos a proseguir de la siguiente forma. Entonces, el 20, el 24 y posteriormente vamos a continuar el martes 5 a las 13 horas. El 20, el 24 a las 8 horas, pero el martes 5 a las 13 horas. Atención a que esa mañana hay exactamente 4 juicios orales fijados bajo la presidencia de Luis Ramírez. El lunes 4 tenemos otras 3 presidencias y así estamos culminando 2 o 3 juicios por día, que son causas que se extinguen. Y luego ya pediremos informe a la Corte a ver si la excepción ya se encuentra en trámite, y dependiendo de eso iremos acelerando o no el ritmo de este juicio, dependiendo de cómo se va tramitando la excepción. Entonces ya están notificadas todas las partes. Que tengamos resto de jornada, ya pueden retirarse. Muchas gracias.